Existe en Costa Rica un río celeste que, sorprendentemente, es celeste. Sí, existe. Que nos hemos venido aquí a gritar río abajo, río celeste abajo. Buenos días desde Huatuso. ¿Cómo estás, María Alejandra? Súper bien. ¿Estás preparada para una actividad acuática llamada tubing en el río celeste? Pues para eso nunca estoy preparada, pero vamos a ver qué pasa. Coño, no sé si ha pisado una gallina, tío. Creo que le he pisado la cabeza a una gallina, tío. Día de emociones fuertes. Vamos a llegar a un lugar que se llama Onca Tours, a tirarnos en un neumático por un río muy celeste. Buenos días, ¿es aquí lo del tubing? Esto es Onca Tours. ¡El único! ¿Onca por qué? Pantera onca es el nombre del jaguar. ¿Y hay oncas por aquí? Claro que sí. Un animal emblemático para todas las civilizaciones americanas. ¿El de las gallinas de aquí es vecino tuyo? Sí. Ups. Es posible que la haya pisado una sin querer con la Una moto. gallina menos. Esas son mis gallinas. Ay. Ahora tienen una gran deuda. A ver cómo la saldamos. Lo que mal empieza tal vez acabe bien. Ojalá. ¿Cómo estás? Pura vida. Odir. Odir. Sí. Eso debe ser eslavo como Odín, ¿no? Es un nombre escandinavo, correcto. Y- Se y- me notan en mi buen físico. ¿Y tú hablas escandinavo o hablas alguna lengua indígena? Con costo hablo español, pero estoy aprendiendo ahí el náhuatl. ¿Y cómo así? Se hablaba el náhuatl en esta región antes de venir los españoles. Y quiero recuperar esa lengua de nuevo. Porque completa tu identidad. Exactamente. Me hace sentir que estoy haciendo algo por rescatar mis raíces. Importante en un país como Costa Rica, que la identidad está un poco difuminada, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya no tanto pensando en hacer dinero, sino en vivir en armonía con la naturaleza. Oye, hermano, si tú supieras lo alineado que está lo que hago con lo que acabas de decir, que si me dices que tienes una cabaña me das un alegrón enorme. Pues aquí tenemos una y si estamos tan alineados, pues ahí me hace un campo en esa moto y nos vamos. No sé si entre el culo de ella y el mío vas a caber, pero la cabaña te la acepto. ¿Nos quedamos aquí o qué? Sí. Creo que ya he elegido. I'll be watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. A la 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 long. ¿En qué consiste el tubing? 4 kilómetros navegando en el río en este neumático. Que nos hemos venido aquí a gritar río abajo, río celeste abajo. El río Celeste es un río de Costa Rica ubicado en la provincia Alajuela, dentro del Parque Nacional Volcán Tenorio. Su peculiar coloración es resultado de un efecto óptico producido por la dispersión de la luz solar debido a la alta concentración de silicatos de aluminio que poseen sus aguas. Un río mágico e hipnotizante que bien podría ser el más bonito o uno de los más bonitos del mundo. El super palo, el mega palo. Hemos pescado una GoPro 9 fresca del agua, pero como somos ecologistas la vamos a devolver. Está el río Bravo, que acaba de llover mucho, parce. Qué chimba de palo, tío. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Es literalmente pura vida. O sea, es la vida en estado puro. Y en Río Celeste se confirma. A pesar del incidente con la gallina, la cual por cierto no sufrió ningún daño, Odir nos guió por el Parque Nacional Volcán Tenorio, uno de los más visitados de Costa Rica. Esto que tenemos aquí es como el volcán nos está mostrando su actividad. Son gases provenientes del interior de la Tierra. Aquí tenemos un 90% de CO2 y
10% de sulfuro de hidrógeno. Más que todo eso es lo que estamos oliendo. De esta manera el volcán está liberando presión. No tenemos actividad en el cráter, pero sí tenemos actividad alrededor, como la podemos ver acá. También lo verde del agua, lo ven que es un poco verduzco. Esto es porque tiene gran cantidad de sulfato de cobre. La gente piensa que tal vez está hirviendo, pero no es así, es por los gases. Tiene una temperatura agradable. Agustín es pedorro, que lo sepan. Pues como todo el mundo tiene sus cosas. Yo tengo gases, ¿qué le voy a hacer? Mucho gallo pinto. Conocer a Odir sería fundamental para entender el espíritu del territorio, sus elementos y habitantes. ¿Por aquí es por donde pasan los tapires? Cuando veníamos al Parque Nacional, pues habían senderos no muy bien marcados como están ahora. Entonces, muchas veces nos perdimos en los caminos del tapir, pensando que era el sendero principal para ir a los atractivos del parque. El tapir está emparentado con el caballo y el rinoceronte. Entonces, la caca del tapir son como pelotas igual al caballo. Acá hemos llegado a lo que es el Teñidero, que es donde el río empieza, el río Celeste. Tenemos el río Buenavista y el río Agrio por allá. El río Buenavista tiene gran cantidad de sulfato de calcio y el río Agrio tiene un pH 4, lo cual hace que la acidez sea muy alta. Cuando el calcio de este río grande se encuentra con el pH tan bajo, lo que hace es que pierde oxígeno y se precipita. Entonces por eso vemos esa línea blanca justo en donde las dos aguas se unen. El sulfato de cobre es azul, el calcio es blanco. Azul y blanco, ¿qué hacen? Hacen celeste, ¿verdad? Y se adhieren al silicio. Entonces ahora el reflejo del agua es celeste. Cuéntanos. Bueno, bienvenidos a la catarata del río Celeste. Yo diría que la catarata más linda de Costa Rica y tal vez una de las más lindas del mundo, de acuerdo a la apreciación de cada uno, pero es de las pocas cataratas que tenemos con esta coloración, una altura de 30 metros y una profundidad de 15 metros aproximadamente. Costa Rica, en mi opinión, es sinónimo de lo que ellos mismos dicen pura vida. La vida en estado puro, la vida conservada, la vida natural como primer recurso y como primer objeto de protección. Este es uno de muchísimos ejemplos de por qué Costa Rica es un ejemplo a seguir en temas de conservación y preservación. Es una maravilla viajar por un país cuyo principal objetivo es preservar, porque además precisamente de eso han hecho la vida, de un turismo ecológico que no contamina, que no deja un rastro negativo en el ambiente. Es muy hermoso poder viajar por un país así, que la tiene tan clara, y ya no solo por una medida gubernamental, sino que poco a poco, hablando con la gente de Costa Rica, uno entiende que es la cultura nacional, el proteger, el preservar, cuando normalmente lo que impera en el mundo es la explotación y sacarle el mayor rédito al recurso. Qué bonito que se le saque rédito al recurso preservándolo. Si otros países y otras naciones entendieran que preservando también se puede ganar dinero, dado que el dinero es lo que mueve el mundo, pues otro gallo cantaría. Así que no puedo sino recomendar Costa Rica, recomendar Río Celeste y los Teñideros, recomendar los volcanes, las montañas, las selvas. Hay unas formas tan bonitas de hacer turismo que ojalá más gente lo hiciera así. Pura vida, mae, pura vida. Si consiguiéramos entender que sin azul no hay verde y que sin verde no hay nada, tal vez estaríamos a tiempo de evitar la catástrofe. No para nosotros, sino para los que vienen detrás. Costa Rica es el ejemplo perfecto que demuestra que si se quiere, se puede, lo cual nos podría llevar a teorizar cuáles son los intereses que hacen que en el resto del mundo se elija no querer. Sobre lo cual reflexionamos mientras Odir nos llevaba a una plantación orgánica de cacao. Vean qué cosa más curiosa. Lo que más me gusta del cacao, genera mucha riqueza a la fauna y da mucha energía de la buena a las personas. Eso es lo más importante. Pone feliz a todo el mundo. Hay que cortarlo pegado al fruto. Que quede esto. Esto es el cojín floral. Durante viva y existe este árbol, siempre va a crecer flores y frutos acá. El que cuida la naturaleza, automáticamente en algún momento se va a venir a favor de uno o a favor del que la cuida.
De esa pulpa fue que se hizo la bebida fermentada. Fermentar tiene que ser madera y no cualquier tipo de madera. Lo que hacemos básicamente en el cacao es sacar los granos que ustedes observaron en el fruto, sacar el grano y lo traemos y lo colocamos en el cajón de madera. Yo trato de hacer que sea de buena calidad para el paladar del cliente, pero el cliente al final es el que dice. Los latinoamericanos tenemos un grave problema. El problema que tenemos los latinoamericanos es que somos muy indisciplinados. Y el que es indisciplinado en esto no alcanza la calidad. Los orientales dicen, tarde o temprano se interpondrá la disciplina ante la inteligencia. Entonces, eso he aprendido o hemos aprendido nosotros en este proceso. Ahora, después de acá pasamos al secador. Cacao seco, listo para llevar al almacenamiento y procesarlo para hacer el chocolate. Porque es una agricultura muy noble. Bueno, primeramente porque damos riqueza a los suelos, porque ayuda al medio ambiente, porque le damos un alimento a las personas que en todo el mundo les encanta. Este es el nips de cacao. Este es el cacao ya tostado y sin cáscara. Ya está listo para las moliendas del chocolate. Vamos a hacer una molienda ancestral. La molienda ancestral es en este tipo de máquina, una piedra. En este metate vamos a moler el cacao y vamos a hacer una bebida. Lo más bonito del cacao es algo que nos está dando a nosotros un trabajo de algo que se había perdido, la cultura que se había perdido, y estamos enseñando y dejando un legado a nuestra familia, a nuestros hijos, y los más pequeños van aprendiendo y van protegiendo esto que ya se había perdido, esto que habíamos dejado ya en el pasado se está retomando de nuevo, y esto es lo que a mí me encanta, trabajar con esto, porque usted consume chocolate o cacao y tiene una sensación de tranquilidad y de paz y de amor. Esto lo conocemos en Costa Rica como molinillo. Es una batidora manual del tiempo ancestral. Igual, yo crecí en mi casa con un molinillo de madera. Les animo a que visiten esta hermosísima familia para aprender cómo se produce el cacao y cómo se hace el chocolate. Pero para entender cómo se toma ancestralmente hay que hacerlo con alguien nativo, con alguien para cuyos antepasados el cacao era la piedra angular de sus rituales. Mi nombre es Iki Morera, soy del territorio indígena de los Malecos. Quiero hablarles de un fruto muy importante para nuestra cultura, que es el cacao. En Maleco le llamamos caju. El caju en nuestra cultura es muy importante porque es una bebida sagrada, y una de estas historias es el hecho de que la utilizamos en una de nuestras ceremonias, que es la ceremonia más importante que tenemos en nuestra cultura. Cuando alguien de nuestra familia muere, nosotros los enterramos en nuestras casas. Esto porque creemos que esta persona se convierte en un espíritu protector. Entonces, enterrarlos lejos de nuestra casa significa como que nos estemos olvidando de ellos. Para muchas personas, entender esta parte de la cultura es bastante difícil porque piensan que es como una locura, pero para nosotros es algo espiritual, es algo muy representativo. Podemos entrar a nuestro hogar a cualquier hora del día, en la madrugada, en la noche, y no vamos a sentir miedo, no vamos a sentir energías negativas, por el contrario, vamos a sentir que estas personas nos están cuidando. E igualmente sucede cuando queremos tener una conexión especial con ellos, en donde queremos abrir nuestro corazón, nuestra alma, en donde queremos sentir esas energías positivas, igualmente podemos hacerlo. Para eso es que necesitamos el cajuli, porque con el cajuli nosotros vamos a dejar las malas energías y nos vamos a limpiar de todo aquellos pensamientos negativos que nos estén rodeando. El cajuli se toma sin azúcar, se toma amargo, y además de eso sacamos el aceite, que es el que usamos para la purificación de los cuerpos. Lo usamos en el cabello para mantener un cabello lindo, bonito, largo, y también lo utilizamos en el rostro, así como en las ceremonias espirituales que les contaba anteriormente. Pero queremos compartir siempre de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, a pesar de que somos un grupo indígena muy pequeñito en población, porque tenemos aproximadamente 650 habitantes nada más. Nos hemos unido para mantener gran parte de nuestra cultura, para mantener nuestros trajes tradicionales, que aún los conservamos, y por supuesto nuestras ceremonias, que también son parte fundamental de nuestra cultura, porque tenemos una conexión especial con nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra para nosotros es la conexión espiritual
más pura que puede existir. Somos arraigo con nuestra madre naturaleza y tenemos tanto que aportar porque probablemente hayan personas que vean esto como algo muy especial, pero quizás otras no. Pero si conocen un poquito más a fondo de la cultura, estoy segura que les va a encantar. Esta parte es muy importante en nuestra cultura porque nosotros lo hacíamos para limpiar el cuerpo de las malas energías, de todo aquello negativo que trae el corazón. Para mí por eso es muy importante hacerlo, porque yo sé que él es un gran viajero y es importante que las buenas energías de los diferentes pueblos indígenas siempre lo acompañen. A pesar de ser el grupo indígena de menor población de Costa Rica, los malecos luchan por mantener viva su cultura, inculcando a los niños tanto la lengua nativa como su gran riqueza cultural para preservar la tradición de sus ancestros. Cada vez que me sumerjo en la cosmovisión de una comunidad indígena, recuerdo la importancia de dejarnos permear por su convivencia orgánica con el medio en el que habitan. Los pueblos nativos son la auténtica Costa Rica. Lo único que falta es que el resto del país los mire, los valore y los reconozca. Ellos son la buena raíz, no los bienes raíces de precios disparatados por la especulación extranjera. Los indígenas encarnan los últimos vestigios de las culturas de los pobladores originarios de un territorio que cada año se vende más y por más al mejor postor. Este collar es muy especial. Este es para las buenas energías. En nuestra cultura lo utilizamos para los bebés desde que están muy pequeñitos, para que no hayan personas que tengan malas intenciones con ellos. Pero también lo utilizamos para cuando queremos que en nuestro camino nos acompañen siempre las buenas energías. Ahí está. Afepaquen. Esta es la búsqueda de Soy Tribu, personas auténticas que caminan lo que hablan. Por eso me interesé también por Kiko el Carretero, un hombre de campo de Huatuso, un agricultor y ganadero, un hombre sencillo conectado con la tierra y con sus bueyes. Javier no tenía pensado presentarme a Kiko, pero nos lo encontramos en un camino, nos miramos a los ojos y supe de inmediato que frente a mí tenía a un personaje de alto calibre. Ya, y primero me levanto, como costumbre me baño a hacer café, ir a ordeñar la vaca y después ponerme a trabajar al campo, hacer los quehaceres aquí de la casa y irse al campo. En mi experiencia, la gente que vive en el campo suele desarrollar más las virtudes humanas que los defectos. Supongo que tal vez estar en contacto con el medio natural sea una de las mejores universidades donde cursar los estudios de la vida, pues pronto confirmé que Don Kiko tenía un doctorado en saber vivir. ¿Cuál es el secreto de ordeñar, Kiko? No jalarle la teta a la vaca, porque el ordeñar no es jalarle la teta. Es apretar bien, ¿no? Ajá. Don Kiko, usted después de tantos años vivido en el campo, ¿cómo ve usted la vida? De vivir en el campo es lo más bonito que hay, porque usted se roza con la naturaleza y aprende un montón de cosas de la naturaleza. Yo nunca fui a la escuela, la naturaleza es la que me ha ayudado. He aprendido de ella. ¿Por qué creen que esta vaca me chupa? ¿Sería porque le envequé un mecatazo, la maltrato? ¿Será por eso? No, porque hay cariño. La naturaleza ella no habla, pero sí entiende. Ella viene todos los días aquí al corral, a donde hay un amo que la quiere, la soba, le habla. Usted se quedita, no patee, bueno, aquí, allá, ya le echa el ternero una mamá y todo eso, ya, todo esto. Estos son enseñanzas de la naturaleza, que pensamos que porque es un animal no entiende. Sí, claro, sí entiende. El animal hay que quererlo, hay que saberlo querer. ¿Y ella la quiere a usted? Ya, y mire, ella lo está diciendo. Esto a ella la hace sentir como cuando uno acaricia a un hijo, acaricia la compañera que tenga. Se sienten felices, se sienten agradadas, acogidas. Ella se va para el monte, para el potrero, y ella llega a mediodía. A cualquier momento llega ahí a buscarlo a uno. ¿Qué te está queriendo decir? Que te quiero, mi amigo. Después de ordeñar su vaca, Don Kiko nos preparó unas clásicas natillas ticas y nos contó que años atrás tuvo que vender todas sus reses para pagar el tratamiento para la leucemia de su hijo y que, gracias a ello, lo pudo salvar. Este es el típico café chorreado, ¿no? El legítimo.
Ah, es que otro sabor. Es que no es lo mismo. Tanto el vídeo de Iki como el de Don Kiko los encuentran completos en el Facebook y YouTube de Soy Tribu bajo el nombre de la tribu Maleku y la tribu del campo, respectivamente. ¿Eso qué es, Kiko? Natilla. ¿Y en qué consiste la natilla? La leche que acabamos de ordeñar, yo la dejo así, entonces ella se agrega. ¿Pura grasa? Ajá. Eso es lo que le da a usted fuerza para trabajar todo el día, ¿no? Sí, señor. Todo. Y la gente tomando bebidas deportivas, teniendo natilla de vaca. Eso. Aquí no hay ningún tipo de condimento artificial. Y es que al final se cumplió lo que predije en el inicio. Lo que mal empieza, tal vez termine bien. Y en Guatuso terminó mejor que bien. Lo dejaron demasiado igual a usted. Ah, sí, claro.